Los expertos se están avisando. Una mala salud financiera puede conllevar problemas de salud mental, los gastos inesperados, la incapacidad de ahorrar para la jubilación, tratamientos médicos que conllevan un desembolso de dinero importante, la pérdida de un trabajo, suelen ser factores que pueden desencadenar estrés, ansiedad y otros trastornos. La salud mental y la economía están muy relacionados, se retroalimentan y hoy queremos hablar de cómo afectan las finanzas a la salud mental y viceversa. Así que está con nosotros Cristina Muñoz, ella es psicóloga sanitaria de Positiva T, escritora del libro Me lo tengo que mirar y como ella misma se define es una buscadora de respuestas y creadora permanente de preguntas. Cristina, ¿cómo estás? Es un placer de verdad que hoy nos acompañes. El placer es mío, pues muy bien y con muchas ganas de estar aquí y de participar en temas como este, que me parecen de tremendo interés. Bueno, perfecto. Bueno, ahí va todas las preguntas que tengo preparadas y cualquier cosa que tú quieras añadir o comentar, pues bueno, este espacio es para ti, para nuestros televidentes que van a aprender un montón contigo. La primera pregunta que te quiero hacer es si existe de verdad el estrés financiero, porque hablamos muchísimo de estrés, pero este término estrés financiero existe y ¿en qué consiste? En realidad sí existe, es el estrés derivado de una situación financiera que en algún momento en concreto nos desajusta, generándonos ansiedad y haciendo que nuestra salud financiera se vea empeorada. Es un tipo de estrés que está relacionado con la gestión de lo económico y de lo laboral y lo que tiene que ver relacionado con la parte más material o más relacionada con nuestro desempeño, como te digo, a nivel económico. Ujú. Agobio, estrés, como mencionamos, preocupación, miedo, se me ocurren un montón de emociones que uno pues puede sentir en un momento determinado cuando está atravesando una racha delicada en lo económico. ¿Cómo desligamos lo emocional de lo racional en este sentido, en este aspecto? Bien, lo más importante es que tengamos en cuenta que es inevitable sentir emociones que no son agradables cuando estamos atravesando una situación que económicamente no es del todo saludable o que está siendo precaria. Evidentemente, estamos hablando de contextos en los que no incluimos a situaciones de riesgo colectivo de riesgo. Estamos hablando de economías, bueno, pues medianamente que van fluctuando. Entonces, es inevitable que sintamos, como te digo, emociones negativas o conocidas como negativas, porque el miedo, la incertidumbre, bueno, al final son parte de nuestra identidad e incluso son motores de cambio. Si no sentimos un poquito de miedo, no nos activamos a la hora de buscar respuestas, soluciones. Lo que sí es importante es que, primero, tengamos en cuenta que no todas las situaciones que económicamente no funcionan dependen solamente de nosotros y de nosotras. Las situaciones económicas, desafortunadamente o afortunadamente, son multifactoriales. Claro, cuando una persona cae en el vacío de sentirse culpable y de quedarse paralizado o paralizada frente a este miedo, empieza a quedarse empobrecida de recursos y es cuando se producirían estos episodios de ansiedad, de angustia, incluso de depresión que tú estabas describiendo antes. Ujú. Sí, Una vez sí. es que como voy con un poquito de retorno, creo, No, tranquila. una vez que conseguimos, bueno, pues asimilar que estas emociones se van a dar, es muy importante aprender a gestionarlas y sostenerlas y podremos encontrar con más probabilidad soluciones a corto y medio plazo a esta situación que en este momento estamos atravesando. Ujú, perfecto. Bueno, te quería preguntar también qué consejos puedes aportar a aquellas personas que estén atravesando en este momento una situación delicada económicamente y que está afectando, por tanto, pues a su salud mental, pues lo que tú decías, que tienen miedo, que tienen una situación incómoda, que sienten ansiedad. ¿Cuáles son los consejos que das desde tu punto de vista? Claro, lo primero que hay que tener en cuenta es si en el momento en el que estamos atravesando esa crisis, la durabilidad de la crisis también tiene que ver, porque si ya llevamos un tiempo en esta situación, es más complejo poder desarrollar estrategias así más sencillas, ¿no? Pero bueno, en situaciones en las que estamos en este atasco, que a veces ocurre y le ocurre a muchas personas, lo más importante, lo primero es ver qué recursos sí que tengo disponibles. Porque a veces cuando entramos en estos episodios de parálisis, como te decía, se nos olvida que hay una serie de estrategias y de elementos que ya funcionan y que podemos poner a nuestra disposición. Pues te pongo ejemplos desde trabajos en los que ya participé, que creo que ahora no son importantes porque fue cuando fui muy joven y ahora sí que puedo traer ese aprendizaje al presente porque yo ya he trabajado de esto, porque yo ya he hecho esta actividad y me puedo desenvolver en este sentido e igual ahora es más práctica que en la época en la que yo empecé, ¿no? No sé, hay gente que a lo mejor ha ejercido en hostelería y ahora está en otra dirección
y simplemente porque ya está ejerciendo sobre los estudios superiores que tiene, pues niega un poco el regreso a etapas anteriores. Bueno, esto hay que tomárselo como transición, es decir, que ya sí sé hacer. Luego, una vez que tenemos alrededor qué recursos disponibles tenemos, de dónde podemos tirar, sí que es importante que los objetivos de estas personas que están en estas situaciones sean a corto plazo. Si nosotros nos marcamos una meta largo plazista en una situación como esta, que como decía es multifactorial y no todo depende de nosotros y de nosotras, es más probable que el nivel de ansiedad y de estrés suba, porque nunca voy a ver el final. Entonces tienen que ser objetivos como muy de a poquitos, como de corto plazo, medio plazo, qué quiero hacer esta semana relacionado con el objetivo, con la salida, porque si no nos aturullamos y empezamos a fabricar un montón de ideas racionales que al final lo que hacen, como te digo, es paralizarnos y no conseguimos encauzar la línea de la salida. Aunque sea lenta, es más segura si se hace de esta manera que, bueno, pues soñando, lanzando la piedra muy lejos. Mira, te voy a preguntar porque a raíz de lo que comentabas, que me ha gustado eso que has dicho de, bueno, pues qué sé hacer, puedo volver a hacer algo que ya había hecho en el pasado, también esos objetivos a corto plazo. A mí se me pasa por la cabeza que mucha gente, incluida a veces yo también, cuando nos pasa una situación determinada, ya sea económicamente o otro tipo de situación, somos muy catastrofistas. Nos ponemos a imaginar cosas a largo plazo, pues por ejemplo, no sé, me voy a arruinar, me van a quitar la casa, no voy a volver a encontrar un trabajo en la vida. ¿Cómo cortamos de raíz esa rumiación constante que muchas personas tenemos en la cabeza a veces con este tipo de sentimientos negativos o catastróficos? Que luego al final hay una frase que me encanta, que comentáis muchos psicólogos, que de las 1000 cosas que pensamos negativas que nos pueden pasar en la vida, al final nos pasa un porcentaje mínimo. Mínimo, real. Es cierto que es mínimo. La idea catastrófica, sobre todo, se potencia. Tenemos que tener en cuenta que la idea catastrófica es también una consecuencia de episodios estresantes y que también es un tipo de ansiedad. Que hay mucha gente que piensa que las ideas no tienen nada que ver con la ansiedad. Las rumiaciones son un tipo de ansiedad también. ¿Qué pasa? Si, como te decía, nosotros ponemos el foco en el largo plazo, lo altamente probable es que las rumiaciones se aceleren y se acentúen, porque la rumiación lo que hace es bloquearme y paralizarme porque hay un miedo irracional que yo no controlo y por eso no avanzo. Me quedo en parálisis porque en el fondo lo que siento es incertidumbre y el peor enemigo del ser humano, aunque nazcamos desde siempre con lo incierto, es la incertidumbre. Entonces, para evitar el pensamiento catastrófico, lo más interesante sería asentarme en el presente, conectar con lo que tengo, ver qué tengo hoy, qué ya sí he hecho, qué ya sí soy. Pues, por ejemplo, a lo mejor estoy atravesando una situación económicamente más desafortunada o más precaria y se me olvida que ya sí soy una buena, pues no sé, docente, que ya sí tengo una buena familia, que ya sí tengo una buena red de apoyo, que ya sí he conseguido tener estudios o que ya sí sé hablar un idioma. Entonces, conectar con lo que ya tengo asentado es bastante positivo o favorable a la hora de desmontar esto que son proyecciones futuras que, como tú bien has indicado, en la mayoría de veces no llegan a pasar. Precisamente porque como tenemos el foco puesto en eso. Bueno, pues enseguida retomamos la conexión con Cristina. Sí, En cuanto recuperemos esa conexión, que creo que ya sí, estoy aquí. mismo Se había sí, cortado un la segundo. tenemos. Sí, Bueno, pues mis compañeros me dicen, ¿te escuchamos? Perfecto, sí, adelante. que se había cortado un segundo, perdona. Te decía que, no sé por dónde me he quedado, pero te decía que bueno, Hablabas que de, todo esto. ajá, de esa incertidumbre, de eso que creamos muchas veces, hay que asentarse con lo que ya tenemos, lo que ya conocemos, y me imagino que intentar evitar esa rumiación. Claro, porque lo que hace es favorecer la conexión con el presente, con lo que ya sí tengo, donde ya sí estoy, las habilidades que ya tengo, que ya sí sé, y esto lo que va a hacer es, bueno, pues que no se potencien estas ideas catastróficas que en muchas ocasiones pues, nos llevan al futuro y como tú bien has dicho, la mayoría de veces no llegan a ocurrir, precisamente porque tenemos el foco puesto en que no ocurran. Perfecto, bueno. Otro tema, hay algunas personas que tienen lo que se denomina negación financiera, es decir, evitan mirar la cuenta bancaria o la factura de la tarjeta de crédito. ¿Esto es un trastorno y es más común de lo que pensamos? A ver, yo como tal no lo llamaría trastorno porque, bueno, la palabra trastorno es que a veces nos gusta mucho, ¿no? Es como que abusamos mucho de la etiqueta trastorno. Pero sí que es cierto que cualquier conducta de evitación que tenga que ver con una realidad vital puede ser nociva. Entonces, trastorno como tal, este en concreto no.
pero sí es cierto que es ansioso y puede llegar a ser patológico si esta evitación tiene unas consecuencias en nuestra vida que son de alto impacto, como por ejemplo, si no miro la cuenta corriente, no sé lo que tengo, puedo gastar más de lo que puedo asumir o puedo no prever un gasto que va a venir inminente solo por el mecanismo de negación de no querer afrontar esta situación, que al final lo que está haciendo es generar más ansiedad, más estrés e incluso más episodios depresivos a largo plazo, porque estoy perdiendo la capacidad y las habilidades de gestionar esto en el momento presente, que es cuando me está ocurriendo. Entonces, desaconsejable desde luego es. Ujú. Vamos a otro caso. ¿Cómo gestionamos, por ejemplo, la pérdida de un trabajo? Mañana uno Ujú. va a la oficina, el jefe le llama, oye, mira, pues no podemos continuar por tal o tal razón, ha pasado esto, lo otro, y de repente pues nos vemos en una situación en la que se ven a diario muchísimas personas, tal y como está la situación hoy día en el mundo actual. Primeros pasos, primeras cosas que hay que hacer. Lo primero es asumir que cuando nos quedamos sin empleo y es de una forma inminente, como tú estás describiendo, eh, la persona entra en un estado de shock. Entre otras cosas porque la seguridad, y aquí vuelvo a la incertidumbre que esa persona percibía, y más si tiene cargas familiares o si pertenece a un sistema del que, bueno, pues varias personas dependen o tiene mucha influencia económica en este entorno, pues, familiares y tal, bueno, pues va a haber cosas que se van a tambalear. Entonces esta persona va a sufrir un shock. Y el shock, venga de donde venga, sea por un despido, sea por un fallecimiento, sea por la ruptura de una relación, siempre nos va a dejar en una situación como de congelación o de parálisis. Bien, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que esos primeros días, esa negación, porque al final es un duelo, eso, esto no me puede estar pasando, es normal. Y hay que darle un espacio. Paradójicamente, si te paras un poco, luego vas más deprisa. Es decir, esto me está pasando, lo tengo que masticar, tengo que saber cómo me siento, tengo que tomarme unos días, un espacio de tiempo, 4 o 5 días, una semana, para volver a ubicarme y entonces sí empezar a buscar soluciones. Porque si lo hacemos desde ese estado, es altamente probable que lo hagamos desde el miedo y desde la conducta de huida, más que desde una, bueno, pues una vista más racional, más alineada y más con objetivos encadenados. Entonces, darnos un pequeño paréntesis y luego retomar. Ujú. Hay gente que lleva mucho tiempo buscando empleo que no encuentra, que empiezan a desesperarse. Me gustaría ponerme en el otro lado, ¿no? El de la persona que intenta ayudar o dar ánimo. Este típico intento de dar ánimo diciendo, oye, que ya saldrá algo, tranquilo, que esto es temporal, ¿ayuda o por el contrario empeora las cosas? Mi percepción es que empeora, como en cualquier área, porque esa persona en ese momento, como te digo, pues está, bueno, si ya lleva más tiempo, pues es posible que haya hecho muchas tentativas, que en ocasiones, como te digo, la responsabilidad no sea unipersonal, pero sí también es cierto que a veces nos encasquillamos en una dirección y se nos olvida que hay otras alternativas, incluso a la hora de trabajar el currículum se nos olvida poner cosas, no tenemos el foco bien puesto, ¿no? Pero bueno, vamos a ponernos en la situación de una persona que está haciendo una búsqueda activa, que además una búsqueda activa es un trabajo en sí mismo, porque se tarda mucho tiempo y muchas horas en ir probando, hacer entrevistas, prepararte bien la entrevista y todo lo demás. Vamos a ponernos en ese papel y la persona ya lleva tiempo. Quizás más interesante, si estamos al lado, pues te entiendo, debe ser difícil, en qué puedo ayudarte, si necesitas algo por aquí estoy. Bueno, pues lo que estás pasando puede ser complicado de gestionar, es normal que tengas tristeza, pues como lo haríamos en cualquier tipo de duelo. Porque muchas veces lo que intentamos es, desde ese espíritu de salvar al otro, que lo tenemos, ¿no? Porque además es generoso, lo que hacemos es taponar sus emociones. Entonces, claro, esa persona pierde la capacidad de poder quejarse, de poder hablar de cómo se siente. Pero claro, cuando tú le dices a alguien, venga ya, tira, que ya se pasará, pues la persona puede a veces sentirse un poco inhibida, incluso meterse más para adentro todavía, y esto sería mucho peor para su salud financiera y en general. Ujú. El estrés, ya sea por finanzas o por otros temas, también puede generar graves consecuencias en nuestra salud, Cristina, e incluso adicciones. ¿Pasa más de lo que creemos? Continuamente. El estrés en realidad es como te decía, el miedo es una respuesta condicionada del organismo. Nacemos con miedo. Si no, pues si viene un animal en la selva por ti, no te pones a salvo. Si no tienes miedo, no sales huyendo. Al igual que si no tienes un poquito de miedo, pues no te preparas una entrevista o no vas a un viaje o no haces la maleta, ¿no? Porque no te activas. Pero claro, cuando el estrés tiene un pico elevado y se convierte en eso a lo que se llama también distrés, que es este estrés negativo, ya empezamos a liberar el cortisol, y si no tenemos las habilidades
necesarias y las competencias necesarias, recursos y resiliencia como para afrontar bien estas situaciones, una conducta de evitación puede ser perfectamente una adicción, puede ser un trastorno de la conducta alimentaria, puede ser, dentro de todo el espectro de cuadros mentales o emocionales que hay, puede derivar en cualquiera de ellos, claro, porque al final no Ujú. estás haciendo un afrontamiento eficaz de la situación que te está viniendo, sea en la dirección que sea o en la salida que sea. Pero si no confrontas lo que está ocurriendo, lo más probable es que tu organismo busque mecanismos de evasión y las adicciones es una de ellas. De hecho, tenemos bastantes cuadros o ha habido y hay bastantes cuadros de incluso adicciones digitales, ¿no? Ya no solamente me refiero a juego de azar o a juego donde haya apuestas, también me refiero a jóvenes que están metidos pues, en tema gamer y todo esto, ¿no? Incluso a canales de YouTube, y esto sí que está siendo un problema porque al final lo que hace es empobrecer a la persona. Entonces, lejos de afrontar lo que tiene que afrontar, lo que hace es quitarle más recursos, porque se convierte como una especie de submundo. Ujú. Volviendo a otros temas, hay un término que he descubierto buscando información para esta entrevista que es curioso y es la crometofobia, es la primera vez que lo escuchaba, o el inusual o el miedo extremo a gastar dinero. ¿A esto también hay que prestarle atención cuando uno tiene miedo a gastar dinero? Fíjate que esto además es muy interesante porque es multifactorial y no solamente se da en personas que no tienen recursos, es que también se da en personas que tienen muchos recursos y tiene mucho que ver con la autoestima. Como te decía, a mí la palabra fobia o la palabra trastorno me parece que a veces son grandes y tendemos desde la psicología clásica a ponerle la palabra fobia a todo detrás. Y al final hablamos siempre de las mismas estructuras humanas, solo que se van derivando en diferentes áreas de nuestra vida. Pues si es a las arañas, pues será aracnofobia, si es a esto que tú me comentas, es la crometofobia, esta que me describe. Claro, pero al final de lo que se trata es de esta persona tiene un miedo irracional a afrontar una realidad que le va a sobrevenir y que además es natural y que está dentro de su vida, como es el caso de gastar dinero. Gente con grandes capitales y de dificultades muy profundas de autoestima también tiene esa barrera. De hecho, viene mucho de la falta de merecimiento, de es que si me lo gasto voy a perder estatus, es que creo que no me merezco darme este capricho o aportarme a mí mismo esta, este regalo o incluso tener este espacio de ocio. Claro, todo lo que nos aleja a veces del rendimiento y de la productividad se empieza a convertir como en un arma de doble filo y a veces lo que hace es dañar mucho más nuestras identidades que potenciarlas. Porque si te paras a pensar, especialmente en casos en los que las personas están económicamente bien, son solventes e incluso tienen economía bollante, se podría decir, no tiene ningún sentido. Más que el mero prohibimiento, la mera autoexigencia que te mantiene en esa línea de tener que estar rindiendo, de tener que estar como si te quedases a la deriva y sin objetivo en caso de poder disfrutar. Y hemos relacionado demasiado el disfrute con el exceso de rendimiento. Y ahí habría que pararse un poquito a ver cuál es ese origen que tiene mucho que ver desde mi punto de vista con la autoestima y la salud mental global de la persona. Ujú. Y luego, por otro lado, están los compradores compulsivos, que me imagino que esto tiene que ver con la famosa dopamina. ¿Cómo tratamos esto? ¿O Claro, cómo esto sería podemos explicar esto? Claro, esto sería una conducta adictiva también. Todo lo que sea una conducta adictiva o una conducta compulsiva está respondiendo en el trasfondo a un mecanismo de evitación. La compra compulsiva en este caso, como te digo, es un síntoma, como la persona que es hipocondríaca y se mide el pulso todo el tiempo, o la persona que tiene que comprobar si ha cerrado 3 veces la puerta. Al final es una compulsión que te está llevando a evitar otra serie de sentimientos o sensaciones que estás teniendo, que a lo mejor no tienen nada que ver con lo económico, pero te está ayudando a no gestionar algo que tú tienes delante. En el tema de las compras compulsivas es que en este caso, si el nivel se ha sobrepasado, la intervención terapéutica a veces es muy necesaria y además inminente, porque puede poner en riesgo muchos elementos incluso de su salud familiar, como pasaría, por ejemplo, en las ludopatías, ¿no? Porque al final, Ujú. si te fijas, el planteamiento es un poco parecido, porque la persona que es compradora compulsiva no compra para obtener el objeto, sino por la dopamina, la adrenalina y lo que libera en la acción de comprar, porque sabe que está mal, porque sabe que está prohibido, porque eso es lo que se convierte en adictivo, la acción en sí y no el resultado, porque después se encuentran coleccionando cosas que les hacen sentir culpables y entonces vuelven a alimentar el ciclo para volver a buscar esa saciación que como ocurriría también, por ejemplo, en los patrones de comida compulsiva, ¿no? Los comedores compulsivos también les pasa esto. Luego se sienten mal y entonces ese malestar pues vuelven a intentar taparlo con el alimento y así. Entonces aquí sí que
si se nos está elevando un poco, pues interesante detenernos y ver cuál es el verdadero foco que estás escapándote para estar desarrollando esa conducta totalmente nociva para la salud. Ujú. Bueno, A Cristina, ver, hemos como para empezar aprendido habría que sí. plantearse, si alguien está pensando que le puede estar empezando a padecer esto, sería interesante, bueno, pues hay algunas preguntas, ¿no? Como de, ¿realmente lo necesito? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué? O sea, como de andar por casa, si hay algunas conductas un poquito más triviales, unas preguntas un poco más triviales que sí te puedes hacer. Bueno, a veces indicamos inventario de compra, intentamos limitar y hacer compras conscientes. Hoy solamente voy a gastar esta cantidad en este número de objetos. Te refiero a situaciones que son a lo mejor incipientes. Cuando ya estamos en una conducta adictiva sí que habría que hacer otro tipo de intervención, pero como Ujú. prevención y si estamos empezando, la compra consciente, con lista, con capitales limitados y siempre preguntándome cuál es el sentido de esta compra. Perfecto. Bueno, Cristina, hemos aprendido muchísimo. Creo que era una charla muy interesante, creo que es necesaria, sobre todo para toda la gente que nos está viendo. Muchas veces cómo afrontar situaciones difíciles económicas y realmente pues no caer en estados de ansiedad, de depresión e incluso pues adicción, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar para todo aquel que se ha interesado en esta charla? Porque no eres solo psicóloga relacionada con el tema de finanzas, sino absolutamente de todo y creo que puedes ayudar a muchas personas. En Instagram, que es donde más me muevo ahora, como casi todo el mundo, tenéis Ujú. positivate.psico. También hay canal YouTube, pero lo tengo ahí un poco más parado porque no me da la vida y la salud para rellenar tanto contenido. Así que casi siempre por Instagram, positivate.psico, ahí estoy. Y me encanta tu título, el título de tu libro, que creo que debería de leérmelo, porque anda que no digo yo eso de me lo tengo que mirar, esto me lo tengo que mirar y luego no me lo miro. Así que creo que ese Claro, libro también es interesante, ¿no? Lo podemos encontrar en Amazon, quizá. sí, lo tenéis en Amazon y Ujú. en muchas plataformas. En Latinoamérica se ha vendido, se está vendiendo también, me consta, y estamos a puntito de la tercera edición, o sea que Wow. contenta. Y sí hay que mirárselo, yo me lo miro también, ¿eh? Hay que mirárselo. Bueno, un abrazo, cuídate mucho y gracias de verdad por esta entrevista tan interesante. Un placer. Muchísimas gracias a ti, un abrazo.